El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos en 1 Corintios capítulo 4 y pasamos al versículo 14. Recuerde que la reflexión del día de ayer me estaba enfocando en el trabajo misionero y pastoral de aquellos que tienen que salir de sus territorios ancestrales, de sus territorios de familia, donde han crecido en medio de sus amigos, en medio de su familia, y han estado ahí y han tenido que ir a lugares inhóspitos o a lugares donde no los conocía nadie, no conocían a nadie. Entonces, él está hablando de todo ese maltrato, de toda esa necesidad y de toda esa escasez. Ahora dice, en el versículo 14 del capítulo 4 de 1 Corintios, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para darles consejos como a hijos míos queridos. Pablo siempre está buscando edificar la vida de las personas. Él no está confrontando a los corintios para hacerlos sentir mal. Por el contrario, para darles consejos, para que aprendan cómo tratar a las personas, para que aprendan a tratar a los ministros de Dios, para que tengan conmiseración, para que tengan confianza, para que de alguna manera entiendan la labor que están haciendo estos hombres del reino de Dios. En su vida con Cristo podrían tener miles de tutores, pero no más de un padre. Me convertí en su padre cuando les anuncié la buena noticia de salvación y ustedes formaron parte de Cristo. Por eso les suplico que sigan mi ejemplo. Y también por eso les he mandado a Timoteo, que como seguidor del Señor es mi hijo estimado y fiel. Él les ayudará a recordar mi manera de vivir como seguidor de Jesucristo. Esa es la misma manera de vivir que enseño en todas las iglesias. Está reconviniéndolos ahora de una manera tan paternal, que los trata como hijos. Y es que estos hombres de Dios y estas mujeres de Dios dedicados al servicio del ministerio, somos padres espirituales de todos aquellos que reciben de nosotros esa paternidad mediante la enseñanza, el ejemplo, la exhortación, la disciplina, esa formación integral que tenemos que darle a las personas. Entonces ahora Él les está hablando que en su vida con Cristo podrían tener miles de tutores, pero solamente un padre. Es decir, ¿quién les habló a ustedes del reino de Dios? ¿Quién les trajo el mensaje? ¿Con quién se convirtieron ustedes? Ese es su padre. Ese es su padre. Ese fue el que los engendró espiritualmente y los hizo nacer al reino de Dios. Pero ahora después de él va a tener, que ese es el fundamento que se está colocando, ese fundamento de la palabra que lo decía anteriormente en otras reflexiones, y sobre ese fundamento que ha traído el Padre espiritual, que en este caso es Pablo, esa doctrina paulina, sobre ese fundamento, los demás ministros que llegan tienen que seguir sobreedificando. Y les anuncia que ahora les va a mandar a Timoteo. Timoteo es un hombre más joven. Timoteo es un discípulo de Pablo. Timoteo es un muchacho que él cogió por allá en una ciudad cuando llegó a cierto punto y encontró una casa donde vivía la abuela, la hija y el nieto. Esas tres personas. Y dice que este muchacho era hijo de un padre griego, es decir, la madre era hebrea o judía, pero se había casado con un hombre griego y ahora tenían un niño, un chico al que le han llamado Timoteo. Pero qué maravilla, porque este muchacho, siendo un varón, no seguía los pasos de su padre, que no era un hombre temeroso de Dios, como sucede en muchos hogares donde los muchachos están en una indecisión muy grande porque la madre es una madre cristiana y temerosa de Dios, seguidora del camino de Cristo, pero su padre es un padre que se matricula con la religión universal para poder tener libertad de practicar vicios y todo lo demás y no negar la existencia de Dios, pero sencillamente no comprometerse a obedecer a Dios, sino simplemente decir yo creo en Dios, como hace la mayoría de la gente. Yo creo en Dios, yo creo en Dios. Y todos los demás santos que estén ahí alrededor. Pero no se trata de esa fe, se trata de tener un encuentro realmente con el Señor. Y Timoteo tenía la opción o de la fe que la abuela le había transmitido a la hija. Tu abuela, Loida, y tu madre, Eunice, dice Pablo escribiéndole a Timoteo. Así que entre estas dos mujeres habían trabajado en este niño toda esta enseñanza de la palabra, de tal manera que era ya un adolescente cuando Pablo llega y encuentra a este muchacho en casa con su madre, con su abuela, y le parece, según la recomendación que dan los de la misma ciudad y las ciudades circunvecinas, que es un muchacho ejemplar, que tiene un buen estilo de vida,
es bien hablado, es un muchacho decente, es un muchacho que no presenta escándalos, es un muchacho que realmente es admirable para la edad que tiene y para el tipo de familia que tiene, porque no es una familia unida en la fe, porque el padre es un padre griego y por ende sus costumbres son completamente alejadas a las costumbres de los judíos que están apegados a la ley, a las tradiciones, y se lo recomiendan. Así que Pablo lo va a tomar y se lo va a llevar como discípulo y lo va a formar y lo va a preparar y lo va a capacitar. Se lo va a llevar inicialmente a un instituto bíblico con él, caminando para arriba, para abajo, luego le va a dar clases de seminario, le va a dar clases de teología, le va a enseñar muchas cosas, le va a enseñar el trabajo pastoral, le va a enseñar los requisitos para escoger diáconos y ancianos y presbíteros en la iglesia, le va a decir cómo debe tratar a las mujeres jóvenes, cómo debe tratar a las mujeres mayores, cómo debe tratar a los jóvenes, le va a decir que ninguno tenga en poco su juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Le va a decir que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, Pablo es un verdadero maestro para Timoteo y Pablo es un verdadero padre espiritual para edificarlo y convertirlo en un gran pastor, Así que lo va a mandar ahora a Corinto y dice, porque ahora también por eso les he mandado a Timoteo, quien como seguidor del Señor es mi hijo estimado y fiel. Dos palabras muy importantes que debemos tener nosotros para mirar a nuestros discípulos, primero para estimarlos, pero segundo, esa estimación viene por causa de la fidelidad de ellos. Fidelidad a nuestras enseñanzas, fidelidad a nuestra amistad, fidelidad a nuestro ministerio, fidelidad al trabajo de nuestra congregación, de nuestra iglesia, fidelidad a la visión que tenemos, lo que queremos compartir con ellos. Ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros para formar esos discípulos que posteriormente nos van a servir en el ministerio, que vamos a poder instalar en la plantación de nuevas iglesias, porque el evangelio no se puede detener, amigos. La palabra del Señor no está presa. Pueden estar presos los ministros, pueden estar presas las personas que la predican, pero la palabra está libre. La palabra es como un río impetuoso que nadie lo detiene. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios no está muerta, la palabra de Dios no es un libro muerto. La palabra de Dios tiene vida propia, tiene esa vida poderosa, como la vida poderosa que hay en Cristo Jesús y que se refleja en las Escrituras. Entonces Pablo está diciendo que es el seguidor, mi hijo estimado y fiel. Él les ayudará a recordar mi manera de vivir como seguidor de Jesucristo, es decir, el testimonio. Vamos a mirar el testimonio del apóstol Pablo y seguramente que en esas tertulias, en esas reuniones nocturnas, Timoteo contó mucho de lo que él conocía del testimonio y de la vida de Pablo, de la abundancia y de la escasez de Pablo, un hombre que estaba acostumbrado a todo. Había un tiempo cuando tenía todo lo que le daban, olor fragante, alimentos, recursos económicos, vestidos, calzado. Pero llegaba otro momento cuando la gente se olvidaba de eso y él iba en su trabajo misionero a uno y otro lugar. Se iban desgastando sus calzados, su ropa, se iba gastando su dinero, sus perfumes, sus lociones, y había una total escasez. Por eso él dice por ahí en otra epístola que yo he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Y Timoteo es testigo de todo esto. Por lo tanto está hablándoles de alguien que no sigue el evangelio y que no predica el evangelio interesado en regalías y en cosas que le puedan dar. Él les ayuda a recordar mi manera de vivir como seguidor de Jesucristo. Esa es la misma manera de vivir que enseño en todas las iglesias. Es decir, Él va a enseñarles ese paquete doctrinal, esa doctrina que le he enseñado a Él, Él la va a transmitir a ustedes porque eso es lo que estamos enseñando en todas las iglesias. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes porque creen que ya no voy a regresar, pero pronto iré a visitarlos. Si el Señor quiere, cuando esté allá sabré solo lo que esos arrogantes pueden decir, no solo lo que ellos puedan decir, sino también lo que puedan hacer, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que yo vaya dispuesto a castigarlos o que vaya con amor y con gentileza? Entonces Timoteo es como una especie de precursor que va a llegar adelante, pero posteriormente llegará el apóstol Pablo, y entonces Timoteo va a dar unas lecciones y Pablo llegará a reforzarlas. Vamos a ver en ese careo, ellos qué van a hacer.
Y aquí se cierra el capítulo 4 de lo que Pablo le escribe a los Corintios. Interesantísimo, ¿verdad? Cuando uno mira esta palabra de esta manera, encuentra sentido, sabor, ingenio, deseo de estudiar, de conocer, de vivir, fortalece la vida de los ministros. Amigos, nosotros estamos influenciados hoy por muchas teologías, pero yo creo que la principal teología es esta que nos lleva a nosotros a entender la realidad de la vida, de ser hombres y mujeres dispuestos a todo aquello que se nos presente en el camino, porque el Señor siempre estará con nosotros. Padre, gracias en este día por tu palabra. Bendice a cada persona que día a día sigue estas reflexiones, que no solamente sean de bendición para ellos, sino que también las puedan transmitir a otros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.